Muy bien, vamos a hacer el estudio de la parashá semanal. En este caso estamos en el octavo día de la lectura del octavo día de Pesaj. Vamos a cerrar con la lectura respectiva. Esta lectura nos habla básicamente, es una reiteración de Shemot capítulo 12 con el agregado del lugar de peregrinaje de la ciudad o el punto en el cual Dios va a poner su Shejinah, su presencia. Eso fue interpretado posteriormente por la tradición de Israel como la ciudad de Jerusalén, la ciudad del rey David. Recordemos que la festividad de Pesaj es Pasaj, es saltar. Saltó esa noche la muerte, la casa de los primogénitos del pueblo de Israel, por la 10ª plaga, que iba a ser la plaga el broche de oro de la salvación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero también Pesaj se une a los 7 días de comer panes sin levadura. Hametz, la levadura, se ha interpretado posteriormente se ha interpretado como el ego. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que es una imagen muy concreta, muy física? Cuando uno pone, obviamente, levadura en la masa se eleva, ¿sí? El ego, el Yetzer Hará, el impulso del mal, mediante la ira y lo que se llama el egoísmo, la mirada de sí mismo, y solamente de sí mismo, hace que todo nuestro mundo interno quede absorbido por lo que yo quiero, por lo que a mí me conviene, porque yo digo. Básicamente es eso. Es mi propio interés o el interés de los otros. En donde el otro no existe o no es, o pasa a ser simplemente una moneda de cambio o un objeto de uso. Cuando lo necesito me acerco, y cuando no lo necesito, si está o no está, me da exactamente igual. Eso es lo que hace el ego. La dosificación, la oposición al ego es amar al prójimo como uno mismo, es decir, tratar de sentir al otro, ponerse uno en el lugar del otro, eso es tener empatía. Pesaj tiene ese sentido. Estos 7 días de no comer cosas leudadas es un ejercicio que nos lleva a otra cosa, no solamente recordar la salida de Egipto, bla, 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 sino cuánto de nosotros tiene que menguar en función de una totalidad. Y la totalidad es Dios. Y Dios en su totalidad se expresa en la relación con los otros. No hay otra forma de expresar la totalidad en este mundo. Cuando no hay un otro, no hay Dios. Cuando hay amor a Dios real, hay sentimiento de un otro. Bueno, como ustedes muy bien saben, porque acá lo hemos dicho muchas veces, con el correr de los años y de las malas experiencias del pueblo de Israel, se empezó a instaurar la idea de que tiene que venir alguien a solucionarnos los problemas. Ese es el denominado Mesías o ungido. ¿Cuáles son los problemas? Dios nos dio la Torá, que es una manera de vivir en una sociedad y no una religión, pero no sabemos cómo vivirla. La vivimos mal porque Dios nos sigue mandando problemas. Acuérdense que la justicia divina es medida por medida. Si la sociedad es injusta, entonces Dios tiene que aplicar justicia. Y oh casualidad, la sociedad de Israel muchas veces se alejó de lo que la Torá pedía. Por ejemplo, cuando Israel conquista la tierra, está escrito en la Torá que tenía que expulsar a los pueblos que estaban allí. Esto eran prácticas comunes en aquella época. Mirarlo desde esta época es cambiar los tiempos del hombre. En aquella época más común era exterminar directamente. Conquistabas una tierra y matabas a todos. La Torá pide algo un poco más bonito. Echarlo de la tierra. Porque si los dejás, los habitantes que están en la tierra van a ser como aguijones en tus ojos. Dicho y hecho, con el correr de los años, terminaron siendo
un aguijón para el pueblo de Israel. Más tarde terminaron llevando al pueblo de Israel a la idolatría. Gran pecado cometido por el pueblo de Israel sucesivamente. Bueno, entonces tenía que venir alguien a solucionar los problemas. Y ahí surge la idea de un Mesías. Ahora, ¿cómo iba a ser este Mesías? Bueno, hoy leímos Isaías 11. Un hombre lleno de sabiduría, de conocimiento de Dios, de temor de Dios. El temor de Dios es lo que permite el conocimiento de la divinidad. No se va a enojar, no va a tener bien cerrado, por eso no va a hablar con su boca y no va a gritar, sino que con su boca va a herir a los malos. ¿Por qué con su boca va a herir a los malos? Porque la boca la podemos aplicar o para el bien o para el mal. Si la aplicamos para el bien, pronunciamos palabras divinas, somos canal de la palabra divina. Y cuando hay palabra divina, la palabra divina es como una espada que divide, corta, esa es la imagen, corta entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Porque ¿qué viene a traer el Mesías? El juicio divino. Esa es la función del Mesías. Viene a establecer lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado A o del lado B? Ese es el Mesías. Y viene a expresar todos los errores de Israel para que Israel los corrija como sociedad, como pueblo, y entonces termine siendo la esperanza divina, que es luz hacia las naciones. ¿Pero va a ser rey? ¿O va a ser un hombre común? Como surgió el ideal del rey David, el Mesías tenía que ser como el modelo del rey David. Entonces, como muy bien saben, tenemos profecías en donde él viene arriba de un burrito humilde, y en otras profecías lo tenemos como en Isaías capítulo 11, al final de toda la profecía, estableciendo que él va a hacer que vuelvan todas las tribus que han sido esparcidas del reino del norte. Como todos muy bien saben, en resumidas cuentas viene como Mashiach ben Yosef, como el Mesías sufriente, como el Mesías pobre, desechado por el pueblo de Israel. Pobre no de plata, sino pobre de Pesaj, es decir, sin hametz, es decir, indicándonos hasta dónde es el nivel permitido de ego que el hombre tiene. Si no tuviéramos ni un piquitín así de ego, nada, no tendríamos definida nuestra personalidad, nuestro ego, nuestro yo. Y si no tenemos definido nuestro yo, y tenemos un mambo en la cabeza increíble, porque hoy queremos una cosa, mañana queremos la otra, hoy voy por acá, mañana voy por allá. Entonces necesitamos un rector en nuestro interior, que es nuestra personalidad. Lo que pasa es que la personalidad tiene que estar ubicada en ciertos parámetros. Como todas las cosas, cuando excedemos eso, nos pasamos al gobierno del ego, del Yetzer Hara, el impulso del mal, y dejamos por detrás el impulso del bien. La parábola que el Midrash que elegí hoy para que se leyera, que es el de los talentos, el Kikarim, el Kikar de los talentos, bueno, son las traducciones que se hacen al español, dado la religión occidental. Básicamente, venís a este mundo, y cuando venís a este mundo, tu alma es impulsada por la divinidad para que cumplas una determinada misión. Nadie está acá porque sí. Nadie respira este aire porque es gratis. Cada uno tiene su misión de vida. No importa cuál. Cortar el pasto, pintar la casa. No importa. Cada uno tiene su misión de vida. Dios en su bondad, a nuestra misión de vida, nos pide que hagamos cosas. Y para hacer esas cosas, nos da ciertas habilidades. Pero eso está relacionado en función a la Torá, no a otra cosa. Porque venimos a este mundo a aprender a adherirnos a Dios. Venimos a tener esa experiencia en un mundo que es dual, que es físico, etcétera, etcétera. Bueno, así que si Dios te ha dado algo, tenés que utilizarlo. Pero ¿cómo hay que utilizarlo? En pos del bien común, no en pos del bien propio. Por eso el que recibió 5, devolvió
devolvió 5, el que recibió 2, devolvió 2. Dios no pide más de lo que nos da, medida por medida. Pero el que recibió 1, no importa cuánto recibió. Si recibió 1, bendito sea él, porque va a ser reclamado 1 más. El que recibió 5 se le va a pedir 5. Pero el que tenía 1, yo te pido 1. Pero es tan egoísta, tan para sí, que se quedó con su 1. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué nos hace? Cuando llega el juicio que cada uno tiene que pasar, cuando nos morimos, no diste lo que te di, te lo retiro. No sos digno de tenerlo. Por eso al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que se le dio, se le va a quitar. ¿Cuál es el parámetro? Como siempre decimos acá, para tenerlo claro. El parámetro no es una religión, no es un comportamiento. El parámetro es una sociedad que Dios ha tratado de formar a través de una revelación determinada. La Torá, la del monte Sinaí, a todo el pueblo de Israel. En la sociedad occidental hay una mirada muy particular de la escritura, que hace que la escritura no se entienda. Pensémoslo de esta manera. El hombre se ha alejado de la luz divina. Entonces Dios genera, a través de un hombre llamado Abraham, posteriormente sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos, un pueblo que recibe una conducta de vida, una constitución. ¿Por qué Dios da una constitución? Porque necesitamos reglas para vivir. Si no tenemos reglas, ¿cuál es mi derecho? ¿Y cuál es el derecho del otro? ¿Cuál es el límite? ¿Quién me dice el límite? ¿Mi ego? Mi ego va a querer todo para mí. El mundo es para mí. Yo soy el mundo. Ese es el ego. Entonces al ego hay que ponerle un límite. Dios da una constitución. ¿Qué ha hecho el hombre de esa constitución? Una religión. ¿Por qué? Porque es muy difícil vivirlo, porque era para otra época, porque como todos son ignorantes, tenemos que enseñarle a nuestro pueblo que es ignorante y que no se preocupa cómo tiene que vivirlo. Y se formó una religión. Y fue tan intrincada la religión que se necesitó que alguien venga a solucionar los problemas que se habían formado. Ese es llamado el Mesías. Cuando viene el Mesías, lo primero que hace es decir, hagan teshuvá porque el reino de los cielos está cerca. Hacer teshuvá es volver a los caminos de la Torá. ¿Qué está diciendo el Mesías? Se alejaron de la Constitución. ¿A quién se lo está diciendo? A un pueblo. El pueblo de Israel. Vale. ¿Y el resto de la humanidad? ¿Qué pasa con el resto de la humanidad? Porque este parece ser un Dios local. Creo que ningún ser humano con buena intención, ninguno con buena intención, ¿qué es buena intención? Buena intención es que ame al otro, a un otro, que no viva solamente para sí, sino que conciba que hay un otro. Esto que parece tan simple, no se crean que es tan simple. La mayoría de las personas viven para sí, solo por sí y únicamente por sí. Y hago lo que a mí me hace feliz, y si a vos no te hace feliz, tu problema. Muy común. Bueno. Y para mí es así, punto. Muy común. Ninguna persona que tenga buena intención, de ahí los hombres de buena voluntad, consideran que su Dios es un Dios local. En ningún grupo, en ninguna religión, en ninguna cultura. Ahora, cuando el ego coopta la creencia, entonces el Dios se vuelve mío. Para mí,
local, mi cultura, mi pueblo, mi época. Y el resto que se la arregle. Como todos nosotros somos hombres de buena voluntad, consideramos que Dios es universal. Se me ocurre que hay un solo, por lo menos que hay un solo Dios. Por lo menos. En nuestro ego todos tienen que ser como somos nosotros. Pero por lo menos que hay un solo Dios. Por lo menos. Ahora, si hay un solo Dios, ¿por qué se le reveló solamente a un pueblo? ¿Qué problema tenemos? ¿Y qué es lo que espera ese Dios de ese pueblo? Fíjense qué interesante. Voy a leerlo textualmente, no suelo leer los textos, pero entendamos qué es la idea del Mesías. Dijo Adonai, Isaías 56. Guarden el derecho y hagan justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que siga a Adonai, no hable diciendo, me apartará totalmente de Adonai de su pueblo, ni diga al eunuco, y aquí yo soy árbol seco. Porque así dice Adonai a los eunucos que guarden días de mi Shabbat y que cojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y entre mis muros y nombre mejor que el de mis hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, nunca perecerá. Los eunucos eran los que no podían tener relaciones sexuales porque le habían cortado el miembro viril, porque cuidaban los templos o cuidaban a las mujeres, las reinas, las princesas, bla, 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 bla. Eso para el pueblo de Israel es, en la concepción que se formó en el pueblo de Israel, es la maldición divina, porque no tenés descendencia. Está maldito. La mujer que no tiene hijos es una mujer maldita. En el concepto de la época, no importa si es, si no es, no entremos en eso. Concepto. ¿Sí? ¿No tenés hijos? ¿No tuviste hijos? Sos maldito, no tenés descendencia. Ya está. Listo. Y Dios está diciendo, ni aún los eunucos se sientan desplazados. Lo que tienen que hacer es seguir la Torá. Porque todo aquel que sigue la Torá pasa a ser parte del pueblo. Entonces Israel ya no es un pueblo. Es un pueblo. Israel es Sha'arel, los que van directo a Dios. Lo que pasa es que como este es un mundo físico, tiene que haber una demostración física y un punto fijo. ¿El punto fijo cuál es? Los descendientes de Abraham, bla, 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 bla. Pero la extensión de eso, ¿cuál es? Es la humanidad. Porque la Torá está pensada desde un punto fijo hacia la humanidad. Eso nos ubica a todos. Y para cerrar todo lo que estoy diciendo, referido a los extranjeros, sí, los no nacidos de Abraham, bla, 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 recrearé mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto es universalismo puro. Pero es un universalismo basado en un punto fijo. ¿Cuál es el punto fijo? El pacto de Dios con Israel. ¿Cuál es el pacto de Dios con Israel? La Torá. No hay otro pacto, es la Torá. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿qué fue lo que hizo Yeshua cuando vino? Lo primero que hizo fue decir, hagan Teshuvá porque el reino de los cielos está cerca. E inmediatamente después, lo que conocemos de él es lo que se llama su Midrash, su Torah Shebe'al Peh, mal conocido como el Sermón del Monte, donde él explica oralmente, da las interpretaciones de cómo seguir ese pacto que Dios le dio al pueblo de Israel. Cuando termina de hablar, según el registro que nos cuenta
el autor del relato de Mateo, del escrito de Mateo, se producen inmediatamente dos hechos. Como la sociedad occidental atomiza, no ve en su conjunto los hechos. ¿Qué es que atomiza? Que busca el átomo. ¿El átomo qué es? Para los griegos el átomo era la reducción de toda la creación, de toda la materia. Esa es la mirada griega. Se busca la reducción de todo. La mirada hebrea no es así, es holística, es el conjunto. Entonces, después de que Yeshua da todo su mensaje en el famoso Sermón del Monte, como ya expliqué, bla, 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 aparecen dos hechos. Que la religión occidental los divide de lo que había pasado antes. Y justamente hay que unirlo. ¿Por qué? El primer hecho es que se le acerca un Metzorá, un leproso. Es decir, Yeshua da la Torá oral e inmediatamente aparece un leproso. ¿Quién era el leproso? El que cometía qué cosa, la zona Ra. Fíjense en la contraposición. El Mesías viene a dar la Torá oral, la palabra, y lo primero que se aparece es alguien que utilizó la palabra para vaciar el nombre divino, para difamar. ¿Qué está diciendo? Israel, te has equivocado. ¿Y qué hace Yeshua? Lo mismo que hizo el profeta Eliseo con Naamán. Lo cura y después le dice, anda a ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque para meterte otra vez dentro de la comunidad del pueblo, ¿qué tenés que hacer? Tenés que cumplir con la Torá. La Torá fue dada por Dios a Moisés, anda a ofrecer los sacrificios respectivos. Segundo suceso. Yeshua empieza a ir hacia Capernaum, y ahora viene lo que le quiere hacer que iba a hablar. Aparece un centurión. El centurión le dice, rogándole. ¿Desde cuándo un centurión le roga a un judío? La idea es la siguiente. Era romano. No era un soldado romano, era un centurión romano. Tenía una centuria a su cargo. Tenía un alto cargo militar. Era centurión, no daba explicaciones más que a sus mayores en el ejército. Si él decía que ese hombre era un sedicioso, le cortaba la cabeza y se terminó. Era el poder físico y militar dándole a un fariseo llamado Yeshua un lugar por encima de él, porque le está rogando algo, diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. El Señor es autoridad, o sea que el romano se pone bajo la autoridad de un rabino. No va por él, va por el prójimo. Él no estaba enfermo, era su prójimo que estaba enfermo, era su criado, que le debe querer mucho, qué sé yo, bla, 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 bla. Está postrado en la cama, está paralítico y está atormentado. ¿Por qué aparece un paralítico atormentado? Está en la cama, es paralítico. ¿Qué es estar en la cama? Es no caminar. ¿Qué es la Torá? ¿Cómo se interpreta la Torá? Mediante alajot. Alajot de alajá, de caminar de camino. Tengo un criado que no vive la Torá, no camina y está atormentado. Quien no vive la Torá y no camina como la Torá lo dice, se queda en el mundo de Yetzirá, el mundo de los ángeles y los demonios, del bien y del mal. Entonces, si no caminas como la Torá te lo pide, vas a caer en la trampa de la oscuridad. Muy sencillo. Entonces, ¿qué le dice Yeshua? Iré y lo sanaré. Iré de Oleg, voy a ir, caminaré y lo voy a purificar, lo voy a sanar. A lo cual responde el centurión: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué no es digno de que esté bajo su techo? Es militar, es la autoridad. ¿Por qué no se considera
considera digno? Porque es un gentil. Simple. Pero no es cualquier gentil. Este es un prosélito. Que después se lo quiere unir a Cornelio, con Pedro. No hay ninguna seguridad de que sea así. Pero es un prosélito. Aparentemente es un prosélito de la puerta y no de justicia. Había prosélito de la puerta, prosélito de justicia, que después terminaban siendo incorporados al pueblo de Israel. ¿Por qué no se considera digno? Porque siendo prosélito de la puerta, eran considerados impuros. No estaban puros para el servicio en el templo. Ahora también para el servicio en el templo, no por otra cosa. Entonces le dice, no te impurifiques entrando a mi casa. El hombre indudablemente era un prosélito y era discípulo de fariseos. Los fariseos consideraban todo eso. Muy bien. Y entonces dijo, di la palabra y mi criado sanará. Y entonces agrega algo muy interesante, pues yo también soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y ahora viene. Ve y va, ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Cuántas veces habla de la autoridad? 3. ¿Qué es 3 veces algo? El superlativo. La palabra autoritativa. ¿Cuál es? La del Mesías. Y entonces Yeshua, al oírlo, Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Al oírlo Yeshua, ¿por qué usa Mateo esto? Al oírlo Yeshua. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel. Escucha Israel, presta atención. ¿Qué es lo que está pasando acá? Yeshua hace maravilla. El que hace maravillas se maravilla de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? No he encontrado en Israel tanta fe como este. Esto es utilizado por la sociedad occidental para decir que la fe te salva y que los gentiles ahora son los que tienen el reino de los cielos y todo lo demás. Esto es una hipérbola que está haciendo Yeshua, porque le está diciendo, escucha Israel, escucha. Este es un ejemplo de cómo tienes que ser. No está diciendo que unos son superiores a otros, ni los gentiles a los judíos, ni los judíos a los gentiles. Está dando un concepto. Esta es la verdadera fe. La fe que tiene como autoridad la palabra divina. Muy sencillo. Para quienes estaban oyendo eso, la mayoría llenos de etnolatría, mi pueblo es el mejor, mi creencia es la única, estos son unos romanos sanguinarios, unos ignorantes. ¿Así? Este ignorante, bla, 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 tiene la fe correcta. Cuidado. Y entonces agrega. Muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Abraham, Isaac y Jacob son los 3 padres. No está citando cualquier cosa, está citando la crema de la crema, la fe correcta. Está citando Isaías 56, lo que leí hace un ratito. Porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Y todos aquellos que sigan la Torá son incluidos en el pacto de la Torá. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el sol y el crujir de dientes. Esto está utilizado en el occidente para decir, bueno, los judíos perdieron el reino de los cielos, ahora es nuestro, de los gentiles, de los cristianos, bla, 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 bla. ¿Qué está haciendo Yeshua? Está haciendo una hipérbola. O tienen esta fe de este hombre,
o los que no tienen esta fe de este hombre quedan afuera. No se adhieren a Dios. Ahora, esto es válido para Israel y es válido para las naciones. Es válido para todos los hombres. Y después se agrega Yeshua medida por medida. Ve y como creíste, te sea hecho. Vos creíste medida por medida, te va a pasar. No lo creíste, no te va a pasar. Conclusión, el criado, como todos saben, fue sanado en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente, nuestro Dios es un Dios de carácter universal. No ha sido interpretado así por el pueblo de Israel. Pero Pesaj tiene esta hermosa particularidad. Porque recuerden que Yom Kippur es Ruach Haní, el concepto de Yom Kippur es Ruach Haní, empobrecer el espíritu, el ego. Traducido, afligirá vuestra alma. Es empobrecer el ego. Cuando estamos en Pesaj, durante 7 días, que no comemos hametz, que no comemos levadura, empobrecemos el ego. Ahí podemos entender por qué Yeshua eligió Pesaj para cumplir con Isaías 53. Porque es justamente empobrecer el ego. ¿Por qué Israel no puede comprender entonces que Yeshua es el Mesías? Porque cuando uno lee y dice, ay, cumplió esta profecía y cumplió la otra profecía, y cómo los judíos no se dan cuenta, porque son duros de servir y no pueden entender. Bueno, porque hay cosas que no se han cumplido con la primera venida de Yeshua. Entonces, ¿qué planteamos? Hay 2 venidas, viene una vez y viene una segunda vez. ¿No? En realidad el texto no dice que va a venir una vez y una segunda vez, son todas interpretaciones. Él solamente aclara en Mateo que en la venida del Hijo del Hombre, él esboza que hay un después. ¿Por qué? Porque primero tiene que venir el juicio. El Mesías viene a traer el juicio a la humanidad. No viene a traer otra cosa. Porque el reino mesiánico viene después del juicio. Obviamente no estamos en el reino mesiánico, sino las cosas no serían como son en el mundo. Eso es una evidencia. ¿Sí? Entonces, pues, se reinterpreta que hay un espacio de tiempo entre la primera vez y la segunda vez. Sus discípulos estaban esperando que era inminente que venía. Rav Shaul dice, ya viene, ya está, ya viene. Ahí se conjuga lo personal se conjuga con lo universal. Porque en la medida que la persona se va acercando a Dios, sus tiempos de percepción van cambiando. Entonces lo que a él le parece que es inminente para él, porque le está pasando a él, piensa que es inminente para toda la creación. Pero no conocemos la medida de tiempo. Por eso se dan estas cosas de que, bueno, ya viene, ya está, y como el ladrón en la noche va a venir, y entonces aquella generación pensaba que ya venía, ya está, listo, y oído. Y se lo olvidó. Bueno. Por lo tanto, el sentido de toda esta constitución que Dios le dio al pueblo de Israel es para que nuestro ego mengue. No que desaparezca, porque si no tenemos un yo constituido tenemos serios problemas para existir, sino que el ego mengue, que la sociedad se vuelva justa y que el resto de las sociedades vean como en un espejo cómo se tiene que vivir. Lamentablemente hasta el día de hoy no pasó. Lamentablemente no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque el ego sigue priorizando sobre lo que Dios nos ha pedido. Y así todo, Dios en su infinita bondad
sigue guiando hacia un final común, que es el final de la paz universal. Por eso Pesaj, si bien en la fiesta de Pasaj, de pasar y de comer sin levaduras, es la fiesta de la libertad, no solo porque Israel salió de Egipto, sino cuando lo bajamos a nosotros, porque es el pedido de que nuestro ego disminuya en pos del bien común. Lo cual es un trabajo de toda la vida. Es un trabajo de toda la vida, es un trabajo de servicio y de entrega y de sacrificio. Una cosa es perder un objeto y otra cosa es perder algo interno de sí mismo. Perder los objetos es fácil, dentro de todo. Pero perderse a sí mismo es un poco más difícil. Y fíjense que son las palabras que Yeshua siempre decía a sus discípulos. Quien quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo. Quien quiere seguir la luz que el Mesías nos da, tiene que negar su propio ego. Y en eso se transforma Pesaj. ¿Cuál es el aliciente? Que en la medida que vamos dejando nuestro ego, va creciendo en nosotros va creciendo los 7 verbos que aparecen en Isaías 11.1. El poder, la figura, el conocimiento divino, la paz, la justicia, todo eso crece en nosotros. Porque dejamos de tener una personalidad basada en el ego para tener una personalidad basada en la luz del Mesías. Y colorín colorado, para eso se dio la Torah y el cuento se acaba. Y ahí nos morimos y ya no venimos más a este mundo, que vamos a volver a venir. Ya aprendimos. Mientras tanto, visitaremos estos lugares. Shabbat Shalom.